Mi nombre es Diego Alejandro Pavón, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Este video está siendo elaborado para la clase de Máquinas Eléctricas 1 que la da el ingeniero Osmani Alexander Pisati. Lo que yo voy a proceder a hacer es a explicarles un motor síncrono con efecto de cambio en la carga. Sigamos con el ejemplo. El siguiente ejemplo a resolver es el siguiente. Un motor síncrono de 208 voltios y 45 kVA conectado en delta a 60 Hz tiene una reactancia síncrona de 2.5 ohmios y una resistencia despreciable en el inducido. Sus pérdidas por fricción y rozamiento son 1,2 kW y sus pérdidas en el núcleo 0,8 kW. Inicialmente, la magnitud del voltaje inducido es de 254 voltios en su estado estacionario y la magnitud de la corriente del inducido es 27.4 amperios. Determine, inciso A, la eficacia del motor en las condiciones antes descritas. El motor se encuentra sobreexcitado o subexcitado. Inciso B. Si la carga de salida aumenta 3 veces la carga inicial, la magnitud de la corriente de línea del motor. El motor se encuentra sobreexcitado o subexcitado. Acompáñenme a resolver este ejercicio. A partir de los datos que nos entrega el enunciado del ejercicio, modelamos nuestro circuito. Como podemos ver, tenemos nuestro voltaje de entrada, 208 voltios. Nuestra corriente 27.4 amperios, nuestra reactancia y nuestro voltaje generado de 254 voltios. A partir de los datos que nos entrega el enunciado, vamos a realizar nuestro diagrama fasorial. A partir de nuestro diagrama fasorial obtenemos un triángulo que no es equilátero ni tampoco rectángulo, y ya tenemos algunos datos. Ya tenemos nuestro voltaje de fase, nuestra corriente por la reactancia y nuestro voltaje generado. Lo que no tenemos es nuestro ángulo de la carga, por lo que vamos a tener que aplicar métodos geométricos para encontrar ese ángulo. Nuestro cateto IA por XS lo obtenemos de la multiplicación de 27.4 por 2.5, llegando a una respuesta de 68.5. Así que guardamos esta respuesta. Será necesario la asistencia de la ley de cosenos para encontrar nuestro ángulo alfa, lo que es nuestro ángulo alfa anteriormente dicho, por lo cual vamos a necesitar esta ecuación que está aquí y vamos a despejar alfa a partir de ella. Para encontrar alfa, despejamos de la ecuación anteriormente dicha. Tenemos aquí, reemplazamos nuestros datos que nos da el ejercicio por los de la ecuación, realizando cada una de la operación, y obtenemos este resultado, que alfa es igual a 12.6781 grados. Recordemos que alfa representa el ángulo del par de... Como no existe una resistencia en el inducido, nuestra potencia convertida es igual a la potencia de entrada. Tenemos esta fórmula que nos relaciona el voltaje de fase, nuestro voltaje generado y nuestro ángulo del par de carga con su reactancia, la cual nos dice que 3 veces el voltaje de fase por el voltaje generado por el seno del ángulo del par de carga sobre el valor absoluto de la reactancia es igual a la potencia de entrada. Reemplazando cada uno de los términos por su valor numérico
y realizando la operación con asistencia de una calculadora, llegamos a que la potencia convertida, la cual es la potencia de entrada, es igual a 13.914 kilowatts. La potencia de salida es igual a la potencia de entrada menos la potencia que se pierde. En este caso el enunciado nos dice que tenemos pérdidas mecánicas por rozamiento y fricción y pérdidas en el núcleo. Entonces tomamos esos datos y los evaluamos en esta ecuación. La potencia de salida es igual a 13.914 kilowatts menos 1.2 kilowatts de pérdidas mecánicas menos 0.8 kilowatts de pérdidas en el núcleo, lo que nos da un resultado de 11.914 kilowatts de potencia de salida. Ese dato era necesario para encontrar nuestra eficiencia, que la eficiencia de un motor es la potencia de salida sobre la potencia de entrada multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. Reemplazando los datos que anteriormente habíamos encontrado, llegamos a que este motor trabaja con una eficiencia de 85.63%. Nuestro voltaje de fase es igual a 208 voltios. Nuestro voltaje generado por el coseno del ángulo de la carga, sustituimos esos datos, 254 por el coseno de 12.6781 grados, donde obtenemos un resultado de 247.807. Con esta ecuación uno evalúa cuando el motor está subexcitado o sobreexcitado. Como nuestro voltaje de fase es menor a nuestro voltaje generado multiplicado por el coseno del ángulo de la carga, este motor está sobreexcitado. El inciso B de este ejercicio nos pone la condición de que la carga aumenta 3 veces la carga inicial, por lo que aquí es donde estamos evaluando el efecto del cambio de la carga en un motor síncrono. Así que vamos a proceder a encontrar si el motor se encuentra sobreexcitado o subexcitado. Como nuestra carga se aumentó 3 veces, nuestra potencia de salida se aumenta 3 veces. Nuestra nueva potencia de salida va a ser multiplicar por 3 nuestra potencia de salida anterior, por lo que 3 por 11.914 kilowatts va a ser igual a 35.7428 kilowatts. Esta es nuestra nueva potencia de salida. La potencia convertida es igual a la potencia de entrada, por lo que nuestra potencia convertida sería la potencia de salida más la potencia que se perdió. Las potencias que se pierden siguen permaneciendo constantes, por lo que solo procedemos a sustituir nuestra nueva potencia de salida, 35.7428 kilowatts más 1.2 kilowatts de pérdidas mecánicas por fricción y rozamiento, más 0.8 kilowatts de pérdidas en el núcleo, lo que nos da una nueva potencia convertida de 37.7428 kilowatts. Recordemos que aunque exista un cambio en la carga, nuestro voltaje generado permanece constante, por lo que siempre podemos utilizar esta ecuación que nos dice que la potencia convertida es igual a 3 veces el voltaje de fase por el voltaje generado por el seno del ángulo de la carga sobre nuestro valor de la reactancia. Como ya tenemos todos los valores excepto alfa, vamos a despejar para alfa. Despejando para alfa, obtenemos que alfa es igual al seno inverso de la potencia convertida por el valor de la reactancia sobre 3 veces el voltaje de fase por el voltaje generado. Ya sustituyendo los valores numéricos, obtenemos que alfa es igual a 36.536 grados. Luego de encontrar todos los valores que nos faltaban, la única incógnita que nos queda es nuestra corriente. Al hacer un análisis de malla en este circuito, obtenemos que
208 es igual al voltaje generado más la corriente multiplicado por la reactancia. Despejamos para la corriente, el cual nos queda que la corriente es igual a 208 menos el voltaje generado sobre la reactancia. Sustituyendo los valores con su fasor, obtenemos que la corriente es igual a 60.5055, fasor menos 1.48 grados. Procedemos a encontrar nuestra corriente de línea. Como está conectado en delta, nuestra corriente de línea es igual a raíz de 3 por la corriente de fase. Sustituimos los valores numéricos, obteniendo raíz de 3 por 60.5055, obteniendo una corriente de línea de 104.799 amperios. Como nuestro voltaje de fase es igual a 208 voltios, aplicamos nuestro parámetro para saber si el motor está sobreexcitado o subexcitado. Nuestro voltaje generado por el coseno del ángulo de la carga es igual a 254 coseno 36.536 grados, obteniendo un valor de 204.085. Luego de evaluar la condición si el voltaje de fase es menor o mayor que el voltaje generado por el coseno del ángulo, obtenemos que el voltaje de fase es mayor al voltaje generado por el coseno del ángulo, por lo que procedemos a decir que el motor está subexcitado. Esto fue todo de mi parte. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, la pueden hacer en los comentarios. Muchas gracias.